Hola a todos, soy Edith Leibanco y ahora para la semana 20 del curso de cirugía bucal y maxilofacial 2 les traigo un video cuyo tema es celulitis cervicofacial, el impacto de los fármacos antiinflamatorios no esteroides, un estudio de 70 casos. Este es el screen del artículo original de los autores Benani Paiti, Ben Boussoudi y Hosseini. En cuanto a la celulitis cervicofacial, es una de las emergencias infecciosas de cabeza y cuello más frecuentes y también una de las más graves. La mortalidad no es despreciable a pesar de los avances diagnósticos y terapéuticos. Es una infección de los espacios celuloadiposos de cabeza y cuello, principalmente de origen orodental en un 70%, orofaringio en un 20%. La mayoría de los casos son formas agudas, localizadas sin signos de gravedad, es decir, formas serosas y supurantes, que se resuelven rápidamente con un tratamiento médico y quirúrgico correcto, pero otros pueden poner en peligro la vida debido a la rápida propagación que causa una celulitis extensa que puede afectar al mediastino o a una agresividad particular con necrosis extensa, es decir, fascitis necrotizante. Las formas graves pueden deberse a un tratamiento incompleto o inadecuado, como antibioterapia no adaptada a la bacteriología, resección quirúrgica insuficiente del tejido necrótico o a una predisposición subyacente que deteriora las defensas del organismo, como la diabetes, inmunodeficiencia congénita o adquirida. Además de estos factores de riesgo conocidos, la prescripción excesiva de antiinflamatorios no esteroideos, AINES, se ha descrito con frecuencia como asociada con complicaciones de la celulitis cervicofacial, aunque no se ha establecido definitivamente la relación causal. En nuestra práctica en el servicio de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital de Especialidades de Rabat en Marruecos, se notó regularmente una alta frecuencia del uso de AINES por parte de pacientes que presentan esta celulitis, que requieren hospitalización. Esta observación clínica es la base del presente estudio de cohorte prospectivo que cubre un periodo de 5 años y el objetivo del estudio fue determinar el impacto de los AINES en la evolución de la celulitis cervicofacial. En cuanto a los pacientes y los métodos realizados, se realizó un estudio prospectivo entre septiembre de 2007 y enero de 2012 en el servicio de cirugía de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello del Hospital de Especialidades de Rabat en Marruecos. Se incluyeron allí pacientes ingresados en el departamento de emergencias del hospital y hospitalizados debido a la gravedad de sus síntomas de presentación. Los datos se recogieron en un formulario detallando allí, entre otros puntos, el origen probable o comprobado de la infección, ya sea dental, oral, orofaringia, adenitis, etc. La ingesta del AINE en el periodo anterior al inicio de la celulitis cervicofacial, como molécula, dosis, duración del tratamiento, modalidades de prescripción, automodificación, prescripción médica especializada o no especializada. También los factores de riesgo, como la diabetes, corticoterapia de larga duración, otros factores de inmunodeficiencia. Asimismo, la evaluación previa y posterior al ingreso, como el análisis de sangre, bacteriología, tomografía computarizada con contraste y manejo posterior al ingreso, es decir, la cirugía, cuidados intensivos. Y los resultados, allí entre el año del 2007 y 2012 se reclutaron estos 70 pacientes, 43 hombres y 27 mujeres, cuya proporción de sexos es de 1 a 5, la edad comprendida entre 8 y 65 años, con una mediana de 33 años. 15 archivos carecían de datos como uso previo a la evaluación de automedicación indeterminada o medicación prescrita y por lo tanto fueron excluidos. Entonces la historia, se tuvieron 19 pacientes que tenían diabetes tipo 2, que representa el 27,41%, todos con mal control glucémico al ingreso, una glucemia mayor de 2 gramos por decilitro,
En 5 pacientes, la celulitis cervicofacial reveló la diabetes. No hubo casos de corticoterapia de larga duración ni de inmunodeficiencia congénita o adquirida. La sintomatología funcional. En 53 pacientes, que es el 75,7%, se informó dolor al tratamiento dental en los días anteriores al inicio de los síntomas. Estos pacientes presentaban limitaciones de la apertura bucal de diversa gravedad, siendo esto parte de los motivos de ingreso. Todos tenían dolor exacerbado a la palpación en el sitio de la celulitis. Había poca fiebre, probablemente debido a los AINES o al paracetamol. El origen de la celulitis cervicofacial fue dental en 61 pacientes, sugerido por el paciente al ingreso o en la entrevista en términos de dolor o tratamiento dental en 53 pacientes. Esto fue luego confirmado clínicamente por hallazgos de caries o raíz residual, o también radiológicamente por pantomograma sistemático que revela el origen dentario en los pacientes sin síntomas de presentación dental. Se presumió que el origen de la celulitis cervicofacial era amigdalino en 2 casos y la adenitis estuvo implicada en un caso. Asimismo, en 6 casos el origen fue indeterminado. Los signos asociados: 47 pacientes presentaron limitación de la apertura bucal, lo cual es el 77,14% de la serie global, y 77,05% de los celulitis cervicofaciales fueron de origen dental. 11 presentaban edema del suelo de la boca y 5 tenían leve disfagia. El impacto sobre el estado de salud general fue moderado en todos los casos. El sitio y la extensión de la celulitis cervicofacial se restringió a las regiones cervicales, maxilar y superolateral en 60 pacientes. La tumefacción fue dura, recolectada previamente sin inflamación de la piel en 22 casos y fluctuante, con inflamación de la piel en 48 pacientes. La extensión fue hacia la región temporal en 3 casos y la región cervical inferolateral en 5. Hubo afectación mediastínica en 2 pacientes. Habían ellos tomado AINES, con desenlace fatal a pesar de los cuidados intensivos. En la evaluación biológica estándar consistió sistemáticamente en un hemograma completo, análisis de electrolitos, detección de variabilidad glucémica y trastorno hidroelectrolítico asociado. Se tomó una muestra para bacteriología siempre que se localizara una reunión purulenta, incluso en pacientes que tomaban antibióticos antes del ingreso. En 10 casos se encontró flora multibacteriana compuesta por cocos y bacilos gram negativos. 61 pacientes se sometieron a pantomografía y se realizó una tomografía computarizada con contraste sistemático para detectar la purulencia y evaluar la extensión profunda. En cuanto a los tratamientos previos a la admisión, 56 pacientes, es decir, el 80%, estaban tomando AINES. Las 2 moléculas prescritas con mayor frecuencia fueron el ácido tiaprofénico y el diclofenaco, asociados en algunos casos. Además de los AINES, todos los pacientes habían estado tomando 1 o más antibióticos antes del ingreso a la emergencia, recetados por su médico de la comunidad, ya sea dentista o especialista, o también automedicados. 27 de ellos se automedicaron. Las moléculas más frecuentes fueron metronidazol, espiramicina, metronidazol, ácido amoxiclavulánico, ciprofloxacino y oxoflacino. En los tratamientos en el hospital, todas las acumulaciones purulentas fueron evacuadas por punción si es que eran pequeñas y por drenaje si eran más grandes. En 3 casos se realizó una incisión de Sevillao con cuidadosa necrosectomía y lavado con agua oxigenada y povidona ayudada. En 2 casos se realizó un drenaje extenso por vía mediastínica mediante toracotomía. Se administró antibioterapia parenteral hasta que se logró una mejoría clínica de los síntomas y se pudieron sustituir los antibióticos orales por antibioterapia asociada. Fueron usados la amoxicilina, ceftriaxona, moxifloxacino. La estancia hospitalaria media fue de 5 días, entre un rango de 3 a 12 días, excepto por los 2 pacientes que requirieron ingreso en UCI, unidad de cuidados intensivos, por extensión mediastínica de la celulitis cervicofacial. Ambos fallecieron a pesar de los cuidados intensivos y desbridamiento quirúrgico que se extendió al mediastino. En
cuanto a la discusión, aunque los AINES pueden ser incriminados en la celulitis cérvico-facial con absoluta certeza, varios estudios, incluido el presente, tienden a implicarlos si no como un factor causal directo, al menos como promotores o agravantes de la celulitis cérvico-facial. En varios estudios también se informó una asociación entre la celulitis complicada por mediastinitis odontogénica y el uso del AINE. En un estudio con 17 pacientes que presentaban celulitis cérvico-facial odontogénico, 8 presentaron mediastinitis, 4 de los cuales habían tomado AINES y 7 fallecieron. El impacto dañino de los AINES en la infección fue confirmado por estudios experimentales, incluido el de Solberg y colaboradores sobre fenilbutasona, demostrando activación de granulocitos alterada, fagocitosis y destrucción intracelular de Streptococcus y Staphylococcus in vitro. Asimismo, en este estudio, el principal factor de riesgo de la celulitis cérvico-facial, además de los AINES, fue la diabetes, que correspondía en un 27,41% de los pacientes. La mayoría de estos pacientes tenían un mal control glucémico. Otros factores de riesgo del sistema inmunológico incluyen infección por VIH, cirrosis hepática, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Entonces la mortalidad en la literatura oscila entre un 19 y 40%, ilustrando la extrema gravedad de esta infección. En este estudio la tasa de curación fue del 98,59%. 2 muertes siguieron a una extensa afectación mediastínica. En cuanto a las conclusiones, podemos decir que la celulitis cérvico-facial es una emergencia infecciosa grave que requiere un tratamiento adaptado rápido. Los antiinflamatorios no esteroideos alteran el funcionamiento del sistema inmunológico y enmascaran la presentación clínica, retrasando el diagnóstico y constituyendo así un factor de riesgo real de agravamiento. El estudio mostró una fuerte correlación entre los AINES y la celulitis cérvico-facial, pero no prueba causalidad, pero al menos debe verse como un agravante, invocando el principio de precaución. En cuanto a las autoridades, muchas de ellas, que son las sanitarias, incluido el CDC estadounidense, recomiendan la sustitución selectiva de los AINES por los analgésicos y antipiréticos habituales. En tanto al presente estudio, es un llamado a todos los involucrados en el ámbito, otorrinolaringólogos, cirujanos maxilofaciales y odontólogos, médicos de la comunidad, también a racionalizar la prescripción de los AINES y respetar las indicaciones de esta clase de fármacos. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Hasta otra oportunidad. Chao.